7:39, tenemos una conversación muy interesante con Jorge del Castillo, congresista aprista, y Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, que además preside la crucial, la vital Comisión de Constitución. Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, se acaba de aprobar el IGB justo, queremos entrar, ¿no?, en materia en segundos, pero antes quería preguntarle a Jorge del Castillo, conversábamos fuera de cámara, este viaje, rápido ida y vuelta y medio semiclandestino a Caracas, ¿no? O sea, sin mayor fanfarria, al menos de ida, ¿no? A la ida. Porque hay que tener cuidado. No quería sufrir los avatares de los periodistas que los pararon en el aeropuerto y no los dejaron ni entrar. Pero bueno, una vez adentro, fuimos muy gentilmente recibidos en la Asamblea Nacional por el presidente. Era un foro, un seminario sí, en el Congreso, ¿verdad? En el antiguo hemiciclo, que es como nuestra sala Porras Barrenechea, ¿no? Que era el ex Senado. Igualmente allá, inclusive ese fue el local que un domingo hace un par de semanas asaltó una turba, ¿no?, que se metió violentamente y que al final no le pegaron a nadie, pero sí se robaron los celulares y las laptops, ¿no? Increíble. Una cosa impresionante. Tuve la ocasión de poder visitar a la señora Lilian Tintori, ¿no? Y obviamente hay uno de los puntos cruciales. Hoy día es un día fundamental para Venezuela, porque hoy día se sientan en la mesa nuevamente y vamos a ver si de ahí salen unas bases de solución, ¿no?, que tiene que pasar por la libertad de los presos políticos, de todos, no unos 4 o 5 como han hecho. Eso es lo primero, ¿no? O sea, Me parece que eso cambiaría completamente la tónica del Esa es la señal concreta que Venezuela espera, porque no puede haber una solución democrática con presos políticos, pues, ¿no? Porque lo que han hecho ahí de juicio es una maroma que no tiene ningún sentido. Ahora, para finalizar acá, su conferencia fue además bastante, digamos, propicia, ¿no? Sí, Era claro. el papel de un parlamento, algo así durante una transición democrática, Bueno, ¿no? transmití tanto nuestras experiencias. Bueno, yo dije pues que había vivido 2 dictaduras y 4 terremotos, y creo que las dictaduras eran peores que los terremotos pese a su violencia, pero tiene que haber una solución y creo que tiene que servir una etapa transicional donde si podemos dar experiencias favorables, tipo acuerdo nacional, tipo mesa de diálogo de la OEA. Fórmulas, ¿no? Fórmulas de transición. Por ahí. Hasta los Estados Unidos están encontrando sus propias fórmulas de transición. Imagínate, ¿y qué fórmulas? ¿Y en qué circunstancias? Así es. Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enriquetti. Se aprobó el IGB justo. Lo primero es preguntarle qué significa, contarle a los televidentes exactamente cómo los va a beneficiar. Y mi segunda inquietud es algo que siempre salta un poquito en las conversaciones también con congresistas de Fuerza Popular. Es este tipo de medidas que en principio parecen sanas, buenas, beneficiosas. ¿Cómo hacer para que esto juegue en pared con un plan fiscal tributario del Ejecutivo? En resumen, para que no termine pues entorpeciendo lo que pueden ser los planes de gobierno. Comencemos por lo que es el IGB. Enrique, la idea, lo primero que hay que decir es que la idea nace del plan de gobierno de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Cuando nosotros estuvimos elaborando el plan de gobierno, tuvimos una serie de reuniones con distintos gremios. Y se cumplió algo que Keiko me decía siempre: escucha a las personas, a la población que te habla, porque no solamente te van a plantear un problema, sino que ellos mismos te van a plantear un... En estas reuniones, ¿qué es lo que veíamos? Escuchábamos a los comerciantes, a los pequeños confeccionistas, a los pequeños metalmecánicos, que nos decían, acá hay algo ilógico. Yo cuando vendo a una gran empresa, cuando le vendo al Estado, entrego mis productos, entrego mi factura, y normalmente a mí me dicen, ok, te pago de aquí a 60, 90 días. Sin perjuicio de eso, yo como ya he hecho la venta, solo días después viene la SUNAT y me cobra el IGB que yo todavía no he recibido. Por supuesto. ¿No? Entonces ahí salió la idea, porque alguien nos decía, uno debería pagar el IGB cuando te cancelen, no antes. Y ahí nació, eso sería lo justo, y ahí nació el tema del IGB justo. Lo que se ha logrado a través de la ley aprobada el día de ayer es permitir a la micro y a la pequeña empresa, definida ya hace varios años, como aquellas empresas que facturen hasta 7 millones de soles al año, para que ellos puedan tener un plazo de hasta 90 días para la cancelación del IGB todos los meses. Se ha hecho la precisión el día de ayer de que para poder acceder a esta prórroga, a esta ampliación, sea contribuyentes que estén cumpliendo.
que declaren, que paguen. Vale decir, aquellos que son justos en sus cumplimientos, se le va a aplicar su IGB justo. Es importante resaltar, Enrique, que ayer empezó la mañana y me asusté. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas, cuando pasó la Porque primera... habían 3 carros de SUNAT en la puerta. No. No, lo que sucede es que hace 2 semanas, cuando hicimos la primera votación, logramos una unanimidad. Y eso era un muy buen mensaje para la población. Sin embargo, empezamos el día y empecé a escuchar a una bancada oficialista que empezaba a alegar que la propuesta era inconstitucional. ¿Se había exonerado de segunda votación esto? No, para nada. Este proyecto de ley ha cumplido con ¿Y todas las exigencias. cuál era la argumentación? Ellos señalaban de que esto irrogaba gasto, que no estábamos facultados a hacerlo. Yo acá tengo que reconocer que la bancada aprista tuvo una importante participación porque ellos defendieron la medida y sostuvieron, a mi forma de pensar de manera contundente, que de constitucionalidad no tiene nada. Que más bien lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con la Constitución, porque el artículo 59 claramente señala: el Estado debe promocionar a la pequeña empresa. ¿Por qué no extenderlo a todas las empresas? Lo escuchaba a Acción Popular el día de ayer. ¿Por qué no extenderlo a todas las empresas? Porque eso no nos manda la Constitución. La Constitución lo que nos dice es: oye, yo reconozco que la pequeña, la microempresa, está en una condición de desventaja y por lo tanto tengo que ayudarla a salir adelante. Después me responde la segunda parte de la pregunta para poder facilitar el diálogo. Jorge, bueno, esa fue la actitud de la bancada. ¿Qué le parece a la bancada aprista una medida como esta? Hay otras en esa línea. Claro. ¿Y son aliados? El aprismo del fujimorismo, usted siempre dice que no, pero ¿cuál es la naturaleza de la relación actual parlamentaria entre el fujimorismo y el aprismo en este caso? Somos aliados en el sentido común. O sea, si hay una norma que es correcta, ¿por qué no la vas a apoyar? O sea, no tiene sentido. Es caso por caso. Es obvio. Mira, tú haces un trabajo, emites tu factura, dicen que te la van a pagar en 60 días, pero tú tienes que pagar el impuesto hoy. Esa es la paradoja. Entonces, ahora, esto afecta a una gran cantidad de empresas del país. Por ahí no está tan descaminado el pedido de ampliarlo. Bueno, sí, pues, pequeñísimo ejemplo personal. Yo trabajo en un medio de prensa. Sí. Cuando tenemos un montón de avisos, uno dice, uy, qué miedo. Porque la SUNAT te cayó al día siguiente. Y como sabes, el pago de avisos, como en cualquier otro rubro, ocurre a los 3 meses o tal. Entonces, claro, realmente es un tema que limita el acceso a la liquidez en general de las empresas del país, a menos pues que sean corporaciones que tienen, por supuesto, un capital. Creo que estamos hablando, esto va a beneficiar a empresas que tengan ventas 7 millones, me parece. 7 millones. 7 o sea, millones. tampoco igual. Bueno, es un monto respetable. Y además esa es la valla que estaba definida en la ley, ¿no? Como para micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, no se ha inventado el espectro, digamos, de beneficio, ya existía. Entonces, es una buena medida. Entonces, cuando uno tiene que coincidir con otra bancada, como lo hemos hecho con Fuerza Popular o con el Grupo Peruanos por el Cambio o con Frente Amplio, con quien fuere, pues estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? No vamos como somos opositores, votamos en contra. No se trata de eso, ¿no? Creo que hay puntos en los cuales tenemos convergencias, otros tenemos discrepancias, como es natural. Y como a su vez, cuando fuimos gobierno, recibimos de diversas bancadas también votos de apoyo, porque planteamos cosas correctas. ¿Por qué la bancada oficialista se opondría si es que incluso alguien como Mercedes Arauz había señalado que esto no conllevaría mayor problema? Escuché hasta Alfredo Torne, yo le preguntaba sobre la importancia de coordinar con el Ejecutivo, ¿no? estos temas, como hay que coordinar, por ejemplo, una reforma electoral. No tiene sentido pues hacer el Frankenstein que hicimos en el Congreso anterior sin conversar entre los poderes del Estado. Pero en este caso, entonces, ¿por qué la bancada se opondría? ¿Había un mandato superior? ¿Cuáles serían? ¿Hay descoordinación? La única respuesta que yo trataba de entender el día de ayer era que evidentemente la bancada de PPK tiene una forma de pensar distinta a la del MEF, por lo menos, porque claro, si salíamos de una votación en la que unánimemente habían apoyado la iniciativa y ahora estaban en contra, pues la única explicación era que le habían jalado las orejas desde Palacio de Gobierno.
pero evidentemente lo que tuvimos que hacer ayer fue demostrarle, primero, que no era inconstitucional, primero, segundo, de que estábamos legislando por las personas que lo requieren, que lo necesitan. Y acá permíteme hacer una precisión: ¿por qué no a las grandes? Porque si las grandes necesitan recursos para pagar sus impuestos, van a acceder al sistema crediticio. Claro. Y van a tener una tasa de interés de 1 o 2% anual. Es otro tipo versus de una negocio. pequeña microempresa que tiene que pagar tasas de 40%. Entonces, evidentemente es ahí donde tiene que el Estado intervenir Que un para... buen negocio los puede ajustar, en realidad, si es que la SUNAT le cae el día siguiente y se quedan... No solo los puede ajustar, los puede matar, que es la alta mortalidad que nosotros tenemos de los emprendimientos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la legislación ha estado hecha, pensada en la gran empresa y no en la micro y en la pequeña. Son casos muy específicos en donde se ha dado una normatividad dirigida a la MIPE. Me parece que en el gobierno aprista fue la ley MIPE que se dio, Sí, y que claro. fue una buena norma, porque finalmente estaban legislando para casos en donde se necesita dar ese empuje. Este tipo de normas son las que necesitamos. Los últimos 5 años no los hemos tenido. Y a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque sí, nosotros vemos que hay un gran interés de parte del oficialismo en dar medidas para las grandes empresas. Y ojo, no estamos nosotros en contra de la gran empresa, ¿no? A la gran empresa hay que darle sostenibilidad, hay que darle predictibilidad, hay que darle seguridad, todas las condiciones necesarias. Pero a quienes tenemos que empujar, quienes tenemos que ayudar a salir adelante, es a la micro y a la pequeña empresa. Otro proyecto tributario en cartera importante para Fuerza Popular. Mañana debe presentarse, y esta es una segunda iniciativa, es alertas educativas o sanciones educativas. ¿Qué significa esto? Otra de las incoherencias que tiene nuestro sistema es que seas grande, seas chico, seas mediano, cuando llega la SUNAT y te encuentra infracciones, inmediatamente te pone una sanción, una multa, o te cierra el local. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Después de haber hecho un análisis, un estudio, este proyecto de ley tiene más de 50 páginas, de las cuales gran parte de ellas el análisis costo-beneficio, se ha podido demostrar que más del 70% de los casos en micro y pequeña empresa de comisión de infracciones es por desconocimiento de la norma. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Muy bien. Si tú eres MIPE, a ti, la primera vez que te... Ignorancia no es excusa, se aplica Sí, sabemos que una fuerza. Sí, así. sabemos que la ignorancia no es excusa, pero también sabemos que la administración tributaria ha decaído muchísimo en su obligación de capacitar a las personas. Entonces, lo que estamos diciendo es, la primera vez que tú incurras en una infracción y seas MIPE, yo no te voy a cerrar el local, no te voy a decomisar tus bienes, no te voy a poner una multa. Lo que te voy a decir es, ve a una capacitación. Y solo si asistes a la capacitación, entonces vamos a anular esa primera sanción. Eso va a pasar la próxima semana. Entra a comisiones, como siempre, no vamos a aceptar ningún tipo de trámite, va a entrar seguramente a las comisiones en donde estamos, que es la Comisión de Economía, me imagino también va a entrar en la Comisión de Producción. Y sacar una ley, Enrique, déjame decirte, para mí que soy nuevo, Jorge ya tiene experiencia en este tema, pero yo me quedo impresionado del esfuerzo que uno tiene que hacer, porque no es como uno lo imagina desde afuera, ¿no? Un parto. Claro, presentas la ley y ya la tienes aprobada, no. Hay que hacer todo un seguimiento, toda una sustentación, meses te toma para poder lograrlo, pero en este caso estamos contentos, no solamente por haberlo logrado, no solamente por haber estado acompañado por congresistas que han querido impulsar la medida, sino porque consideramos que ha sido un logro hacer entender al oficialismo, a PPK, que nuestra labor es con la micro y la pequeña empresa. Cuénteme, ¿ustedes conversan con el señor Shigeyama, ya que él ha sido pues amigo del fujimorismo, parte del fujimorismo y es la cabeza tributaria? Porque uno dice, esa de repente también es una buena forma de concertar estas políticas. Nosotros Ya que el fujimorismo también es gobierno, ¿no? Sí, nosotros conversamos dentro del marco de las instituciones. Hemos tenido la visita del señor Shigeyama en 2 oportunidades, por lo menos con mi persona, en donde estamos analizando, por ejemplo, la normatividad de las cooperativas, el régimen tributario de las cooperativas y la inacción del Estado que ha tenido durante todos estos años. Entonces, sí, conversamos dentro del marco institucional. Muy interesante. Lo que sí me preocupa, caballeros, es, y aquí sí, bueno, la vez pasada... no sé con quién los amigos de Fuerza Popular se molestaron porque dijeron que había tomado partido, creo que con la votación del BCR. Bueno, uno también tiene opiniones, ¿no? Y tiene derecho a tenerlas. Pero sí me preocupa otro punto, es el tema de SUNEDU. ¿Por qué el aprismo y el fujimorismo están tan entusiasmados en desaparecer, cortarle las uñas? La vez pasada estuvimos con el congresista Salaverry y reconoció que se estaba preparando un... No está mal que le corten las uñas. Bueno, de repente, claro. pero a lo que voy es,
el principio finalmente acá, Jorge, y bueno, el APRA pues tiene una gran tradición de defensa de la autonomía universitaria, pero yo creo que a estas alturas ya se debería entender que no pasa por eso, pasa por el control mínimo de estándares pues por el cual el Estado tiene, así como el Estado tendría que velar por este tema tributario, el Estado también debería velar por esas condiciones mínimas bajo las cuales una universidad opera. ¿Por qué están en contra en el fujimorismo y en el aprismo de ello? A ver, en primer lugar, celebramos que se haya aprobado lo que estamos comentando, la ley, lo que se viene. Nosotros también hemos hecho algunas propuestas tributarias interesantes. En fin, son cosas muy sofisticadas, es complicado explicarlas. Pero al final hubo un consenso, ¿no? Es importante que se dio. Yo sugerí en la sesión anterior un cuarto intermedio, se aceptó. Y al final, en el último minuto, se aprobó y la ley salió unánimemente ayer. Ahora, vamos a ver si encontramos unanimidad en este tema. ¿Por qué el APRA defiende el principio de la autonomía universitaria? ¿No? Otros dirían que defienden la autonomía de los bolsillos de las universidades, con todo respeto. Pero, bueno, no es mi caso en lo absoluto. No tengo ninguna... Yo soy sanmarquino, ¿no? He hecho una maestría en la Católica, no tengo ninguna relación directa ni indirecta. ¿Qué cosa es lo que me mueve a mí? Hace casi 100 años se hizo la reforma de Córdoba, que es lo que genera la universidad popular, ¿no? Autonomía universitaria, educación gratuita, democratización de la universidad, calidad universitaria, ¿no? Y esto fue una gran corrida que dio lugar, inspiró a muchos partidos que se crean en la época, como el APRA. Y siendo sanmarquino, evidentemente, yo estoy en ese ambiente, creo en esas cosas, en la autonomía universitaria. Cuando se generaba la ley, yo conversé, le sugerí a Daniel Mora muchas veces, la falla de tu proyecto, le decía, está en que el SUNEDU, el presidente lo nombra el ministro de Educación, y eso es absolutamente contrario a nuestros principios. Hay que buscar un mecanismo para que SUNEDU sea una institución autónoma independiente, como en el Estado la hay. No es que no. La Contraloría, no la Defensoría. Por ejemplo. Entonces, hay concursos públicos, ¿no?, a los cuales se puede someter, ¿no? Esa es la voz. ¿Por qué tiene que ser un dependiente del ministro de Educación? Esa es nuestra observación central, medular. Si para mí eso lo arreglaran, están arreglando el 90% ¿Está preparando un proyecto en ese sentido? ¿El fujimorismo estaría de acuerdo con esa modificación? A ver, porque, a ver, el problema que también, Jorge, estoy de acuerdo con el principio de autonomía. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Pero estamos hablando de universidades privadas que reciben beneficios tributarios fantásticos por parte del Estado. Estamos hablando, hay que reconocerlo, de universidades privadas que han tenido problemas en términos de su intersección con la política. Perdóname, Miguel, yo estoy absolutamente en contra de esta gente que se ha aprovechado de las exoneraciones y que es un negocio y que se pone sueldos millonarios y que financia campañas políticas y que tiene mala calidad educativa. Yo estoy en contra de eso. ¿Cómo no voy a estar en contra de eso? Absolutamente. No se me ocurriría a mí que uno de mis hijos vaya a estudiar a una universidad de esas de cuarta. No se me ocurre. A mí si me ofrecieran, como me ofrecieron una vez el profesor de una universidad, no, gracias. Creo que diría contra el prestigio de uno. ¿No es una excelente oportunidad también para Fuerza Popular, por ejemplo, de desmarcarse del caso de Alas Peruanas, del caso Ramírez? Vamos haciendo algunas precisiones. La primera es que este argumento de que porque tienen un beneficio tributario tienen que intervenir el Estado, a mí no me parece correcto. Bajo esa lógica, entonces todos los clubes deportivos, las comunidades campesinas, todas las fundaciones, todas las asociaciones, todas las fundaciones, todas las asociaciones, o sea, todos los que tienen algún tipo de beneficio tributario tendrían que estar manejadas por el Estado. Yo me separo de esa posición. ¿Qué es lo que está sucediendo en el fujimorismo? Nosotros estamos analizando el tema. Nosotros estamos revisando, estamos viendo de presentar una propuesta en la cual haya un equilibrio. Ahora, sin ánimo de adelantarme, porque no es mi especialidad, lo que yo sí desearía decir, y lo digo de manera personal, es que lo que sí yo he visto es un terrible temor a revisar o modificar una ley.
Y eso me llama la atención. Están preparando su proyecto. Ya, sí, claro, pero lo que pasa es que cada vez que alguien sale a decir, oye, estamos revisando este tema, empiezan a salir desesperados diciendo, no, esto es algo sacrosanto. Pero es que me parece, Miguel, sí. El proyecto de Javier Velázquez Quesquén dice, elimínese la SUNEDU y elimínese todo lo que la SUNEDU hizo. Ya tienes universidades que se están acreditando. Enrique, es un proyecto, es una propuesta. Yo no te puedo decir que estoy a favor o en contra, pero sí me parece bien que se ponga sobre la mesa en discusión algo. Nadie puede creerse el dueño de la verdad. Y si nosotros hemos llegado a decir en la Comisión de Constitución que nosotros que queremos tanto nuestra Constitución, que la Constitución no está escrita en piedra, por favor, no hay ninguna otra ley que esté escrita en piedra. Rocío, te voy a pedir 3 minutos porque no es usual que vengan los amigos de Fuerza Popular. Espero que se repita. De verdad, espero que se Primera repita. que me invitas. Pero lo voy a invitar a cada rato porque en la Comisión de Constitución hay muchísimo para conversar. Pero quiero pedirles una reflexión final sobre la intervención esta de Keiko Fujimori, las críticas que han suscitado. Estuvo muy agresiva, se le pasó la mano, todavía estaba en campaña, tiene todavía que encontrar un tono como líder de la oposición. Keiko Fujimori, ¿qué dice Miguel Torres? Qué curioso, Enrique, ¿no? Si no habla, ¿por qué no habla? Y si habla, ¿por qué habló? Bueno, entonces, ¿cómo debió hablar? Claro, ¿cómo debió hablar? Entonces vamos a entrar... No, es una pregunta abierta, en realidad. Sí, vamos a entrar a analizar cada una de las cosas que dijo. Y claro, ayer me preguntaban, me decía, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho respecto a la depresión? Claro, si tú lo sacas de contexto, podría sonar mal. Pero vamos, o sea, la intención evidente de lo que ha querido decir Keiko es que si hubiera perdido, es evidente, es natural que estuviera deprimida. Pero ella no se siente perdedora. Ella no siente que haya perdido. Y por supuesto, yo tampoco coincido que haya perdido. Tiene el liderazgo de uno de los partidos más fuertes del Perú, con 72 congresistas, y ella, y yo soy testigo de excepción, desde el primer día, luego de las elecciones, se ha puesto a trabajar. Y se ha puesto a trabajar por fortalecer nuestro partido, por fortalecer ese liderazgo, esa cohesión que se tiene, y para trabajar con los congresistas en los cambios que tenemos que hacer. Esta norma de IGB Justo es prueba fehaciente de eso. ¿Tú crees que sin el liderazgo de Keiko Fujimori hubiéramos logrado tener esto acá? Yo estoy seguro que no. Ella es la que impulsa, es la que promueve que cumplamos con nuestro... IGB Justo estuvo bien. ¿Estuvo malo el BCR? En lo absoluto. No me parece, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de técnicos de primera categoría. José Klimper, por favor, ha dirigido cuántas empresas, ha sido director del Banco Central de la Reserva. Personalmente lo conozco y creo que las personas que lo conocemos en vivo y en directo, como quien dice, no podemos dudar de la fortaleza moral que tiene. Jorge del Castillo, para terminar, usted que está adentro y afuera. ¿Cómo es eso? En este caso puede observar desde el balcón el balconazo. ¿Cómo ve esa relación entre fujimorismo, ejecutivo, esta peculiaridad que nos ha tocado vivir en este quinquenio? ¿Cómo va a manejarse esa relación sin que terminemos, quien quiera, ¿no? O sea, sin que supuestamente por el bien de la democracia todos terminen pues perdiendo en una guerra abierta? Bueno, en 3 meses tenemos voto de confianza con un nivel de votación sin precedentes, de alto, una delegación de facultades estupenda y bien amplia. Y ayer el hecho de haber conciliado una ley fue muy importante, porque si no hubiera sido la primera ley observada, posiblemente insistía y hubiera dado lugar a un desgaste. Por eso es que yo había insistido, cuarto intermedio, porque para eso está la experiencia. Porque de un pequeño tema tú puedes hacer una gran guerra. ¿Para qué? Si un cuarto intermedio a veces es una pausa, es un respiro. Así es un respiro colectivo. Entonces, y eso permitió una conciliación. ¿Cuál fue? Se someten al IGB Justo los que están al día. ¿Ya? Me parece una buena solución para evitar moras indebidas. Eso es con lo que se transó. Entonces, ok, ahí está nuestro pequeño aporte, ¿no es cierto? Podemos resolver y evitar confrontaciones innecesarias y el Perú sigue avanzando. Yo creo que las cosas están bien y el Congreso está cumpliendo un buen papel. Interesante. Y los balconazos no han muerto a pesar de lo que diga Enrique Cornejo, entonces. Todavía es una figura que se puede... Nunca morirán porque así como la política no tiene jubilación. Miguel Torres, Jorge del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en esta interesante conversación. 8:03 de la mañana, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.